Para empezar quiero decirte, estamos juntos. Dile al que tiene a tu lado, estamos juntos. Lo que más me gusta es que cuando hay una palabra para compartirla, primeramente yo la recibo en mi corazón. Yo no voy a predicar algo que primeramente Dios no me ha ministrado. Por lo tanto, estamos juntos. O sea, hoy yo puedo estar un poco más elevado en esta tarima, pero estamos juntos en las mismas situaciones de nuestra vida cotidiana. Tu vida cotidiana no es mucho más diferente que la mía. Mañana tenemos que salir a trabajar juntos de nuevo otra vez. Gloria a Dios por el trabajo. Mañana tenemos que enfrentar el día con los mismos problemas que muchos de los que están aquí podemos enfrentar la semana. O sea, las mismas adversidades. Pero también quiero decirte de que estamos juntos recorriendo un camino llamado vida. Dile al que tiene a tu lado, estamos juntos recorriendo un camino llamado vida. No quiero desanimarte, sino todo lo contrario. O sea, quiero que podamos poner base para que podamos entrar en ese tiempo de bendición que tantas veces hemos escuchado, pero necesitamos, y di conmigo, tengo que obtener revelación. Porque aquello que me rodea, y dame unos minutos esta mañana, aquello que me rodea no puede limitar y menos robarme el propósito para lo cual yo fui llamado, a vivir una vida con propósito y una vida de bendición. Yo no estoy de acuerdo con aquellos cristianos que se piensan o dicen que seguir a Jesús tiene que ver con sufrimiento, tiene que ver con muchas situaciones desagradables. Claro que vamos a enfrentar situaciones desagradables, pero imagínate tú, si yo mañana estamos todos juntos enfrentando una semana con Jesús en nuestro corazón, imagínate lo que tiene que ser enfrentar una semana sin Jesús en nuestro corazón. Horrible. Entonces yo entiendo a aquellos que dicen, Señor, trágame, tierra, trágame. Por lo tanto, la gran pregunta que yo planto hoy sobre la mesa, y quiero exponértelo y quiero que tú también lo puedas notar o me puedas seguir en los apuntes de este mensaje. ¿Qué hago con los golpes que me da la vida? ¿Me está hablando de bendición? ¿Me está hablando de salir de la maldición? ¿Me está hablando de una vida bastante diseñada y bonita? Pero ¿qué hago con los golpes que me da la vida? Si probablemente tú le preguntaras al que tiene a tu izquierda, a tu derecha, oye, en este mes o en este inicio de año, ¿cuántos golpes te ha dado la vida? Probablemente te diga, la vida no es fácil. Pero hemos dicho anteriormente de que estamos juntos en un camino llamado. Ahora bien, yo tengo una frase y la frase que aprendí estos días es, no pida una carga ligera. Porque yo entiendo que bíblicamente Él dice que coge nuestras cargas y nos alivia y se lleva nuestras cargas. Pero yo quiero animarte a que no pida una carga ligera, sino una espalda fuerte. Nos va a ayudar a llevar esa carga. Pero ¿qué hago con los golpes que me da la vida? Mira la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Voy a leerlo en la versión de las Américas. Dice la palabra, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y ahí Jesús está diciendo, en el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido. En muchas ocasiones culpabilizamos a aquel que nos advirtió. Imagínate que papá y mamá nos dicen, no haga esto porque va a traer unas consecuencias. Al final desobedece la voz que te habló, trae unas consecuencias y encima termina culpabilizando a papá y a mamá que te advirtió. Yo no actúo de esa manera. Pero cuando hablamos del contexto de cómo nosotros miramos a Dios, en muchas ocasiones ya Él nos advirtió, ya Él nos habló y miramos a Dios, incluso lo señalamos culpabilizando de aquello que nosotros estamos viviendo. Cuando Él ya nos advirtió por medio de su palabra, la cual es la más profética para todos los tiempos, ya nos estaba diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en Él. Dice, pero en el mundo tenéis tribulación, pero confiad. Yo he vencido al mundo. No nos habla de que todo iba a ser fácil. Simplemente nos habla de que en Él encontraríamos la paz, que el mundo nos ofrecería tribulaciones, situaciones inestables, pero Él nos ruega que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Y puede ser que haya sufrido dolor. Yo si preguntara o nos preguntáramos y nos contáramos nuestros dolores, probablemente nos quitamos las camisas y todos estamos llenos de cicatrices.
Todos tenemos situaciones de muchísimo dolor, pero te advierto que tú puedes decir, ¿qué más puedo sufrir en la vida? ¿O qué más tengo yo que pasar? No quiero imaginarme personas que han perdido a un hijo, personas que han perdido a una esposa, personas que han perdido matrimonio, familia. Hay tantas cosas, personas que han perdido negocio, personas que han perdido tantas situaciones, personas que han sido movidas de un lado a otro. Y probablemente te puedes estar preguntando, ¿qué más voy yo a sufrir? Yo tengo algo para ti hoy. Que todavía nos quedan unas cuantas dosis de dolor. Todavía nos quedan unas cuantas dosis de dolor. Pero, también quiero asegurarte de que no todo en la vida va a ser dolor. No todo en la vida va a ser golpe. Porque dice que si recibimos, o cada golpe que nosotros recibimos, siempre detrás de ese golpe, hay alguien que va a estar dispuesto a encontrarse contigo y conmigo y se llama Jesús. Y si lo buscamos y lo encontramos en medio de cada etapa de dolor que enfrentamos y estamos dispuestos a buscarlo, dice el salmista en capítulo 50, versículo 15, e invoqué en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Yo lo busco, lo invoco, Él me librará y yo daré toda gloria y honra a aquel que me liberó. Entonces Dios no nos promete solamente estar en el día bonito. Dios nos promete estar en el día difícil y en los días que somos golpeados. ¿Estás conmigo? Y hay veces que recibimos golpes y tardamos semanas en reponernos. Hay etapas donde recibimos un golpe y tardamos meses en reponernos. Nos llevan una temporada larga para recuperarnos, pero la noticia para hoy, dile al que tiene a tu lado, la noticia para hoy es que la realidad, nuestra realidad, dile nuestra realidad, es que Jesús tiene mucho interés en ayudarnos. La definición de interés, inclinación, acercamiento, dar importancia y dar valor. Por lo tanto, no solo te quede con Jesús tiene cierto interés en ayudarme, sino que también Él está dispuesto a inclinarse para mi vida, el favor, el acercamiento, la importancia. Y Isaías capítulo 26 del 3 al 4 dice, al de firme propósito guardará en perfecta paz. ¿Por qué? Porque en ti confía. Confiar en Él en el tiempo de dolor, confiar en Él en el tiempo de golpe, confiar en Él en el tiempo de tristeza. Eso trae una atmósfera de paz sobre nuestras vidas y seguridad. Dice, confía en el Señor para siempre, porque Dios, el Señor, en el Señor tenemos una roca eterna. Wow. ¿Sabe lo que yo he aprendido en estos últimos 10 años? Y creo que deberíamos de aprenderlo. 1. Tenemos que identificar la voz de Satanás para poderla rechazar. 2. Tengo que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, agarrarme a ella porque de ahí proviene mi victoria. 3. He aprendido de que Dios no tiene interés en lo que yo hago. Dios me amaría siendo pastor o no siendo pastor. Dios me ama siendo hijo. Por lo tanto, he aprendido que Dios tiene interés por mi vida, que le importa al Señor. Y si no alcanzamos eso, no podremos vivir una vida de bendición, por lo cual no podré obtener mi victoria. Yo no me presento delante de Dios, algo que he aprendido estos 10 años, diciéndole, Señor, wow, yo no me presento de esa manera. Yo me presento, Señor, aquí estoy, tu hijo. Por lo tanto, quiero animarte, identifica la voz de Satanás, identifica la voz del Espíritu Santo y identifica de que lo que a Dios le agrada no es tu servicio, tu recurso, lo que tú siembras, lo que tú das, sino quien tú eres. Independientemente de quien tú seas. La semana pasada dije, aún en el último segundo de vida, Dios nos dará la oportunidad de arrepentirnos para ir a una eternidad con Él. Miles de personas asisten a una iglesia. Miles de personas ofrendan, diezman, sirven, levantan las manos, viven vidas piadosas, pero no logran entender que Dios tiene interés en ellos. Que estar por ellos. Cuando uno tiene interés por alguien, uno está por ellos. Los hombres, los papás, acuérdese cuando se enamoró de su esposa. Todo era color de rosa. Y puede ser de que vivamos una vida piadosa, pero también puede ser de que vivamos una vida dudando de Dios.
La aplicación. No se trata de vivir una vida por repetición. Por favor, no vivan una vida por repetición. Vivan una vida por bendición. El Espíritu Santo necesita que dejemos que Él pueda profundizar dentro de cada uno de nosotros, nuestros corazones, independientemente de la realidad que estemos enfrentando cada uno. El ejemplo, necesitamos entender algo, que nuestra realidad no es lo que nos rodea, sino que la verdadera realidad es que tú y yo le importamos a Dios. Tu realidad no es lo que hoy en el mundo está aconteciendo. Forma parte de la historia, forma parte de lo que nos ha tocado vivir. Nuestra realidad es hoy entender de que verdaderamente yo a Dios le importo, usted a Dios le importa. Yo soy hijo, usted es hijo. Y luego todo lo demás, uno tiene que acercarse delante de la presencia de Dios, sintiéndose, identificando, yo soy hijo. Y luego, pastor, esposo, lo que tú quieras. Pero yo primeramente soy hijo. Todos estamos sentados a la mesa en el mismo lugar. Yo no voy a tener un trono. El trono lo tiene Él. Todos estamos en una mesa sentados igual. Todos tenemos los mismos problemas, las mismas adversidades, las mismas dudas en determinados momentos. Alcanzar que Dios tiene interés en mí es el camino que me va a llevar a vivir una vida de victoria y una vida de bendición. Pero yo tengo que abrazar que Dios tiene interés en mí. Dios tiene interés en cada uno de vosotros. Dios tiene interés en cada uno de los que están en esta mañana en este lugar. Nosotros le importamos. A Dios le importa nuestras vidas. Le importa restaurarnos. Le importa restituirnos. Le importa levantarnos. Come on. Vamos. Dios no se alegra del momento que tú y yo podamos estar pasando. El salmista capítulo 113 dice del 7 a 9. Él levanta al pobre del polvo. Me encanta ese texto. Dice, y al necesitado saca del muladar para sentarlo, ¿dónde? Con príncipe, con los príncipes de su pueblo. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijo. Aleluya. Al pobre lo saca y lo sienta con lugares de reyes. Y a la mamá estéril no solo le da la oportunidad de que sea bendecida para que sea mamá de muchas. O mamá de mucho. Levanta al pobre, saca al necesitado y la mujer estéril la llena de gozo porque logra ser mamá de mucho. ¿Cuántos salmos hay donde dice, ¿dónde está tu Dios? La vida de Job, sus amigos, estoy en la intro, la vida de Job le estaba diciendo, ¿dónde está tu Dios? Aún la propia mujer de Job le decía, ¿dónde está tu Dios? Puede ser que hay momentos donde gente que te rodea ha podido decirte, ¿dónde está tu Dios? Yo quiero decirte, tranquilo. Dije que nos faltaban algunas dosis más de dolor, pero a su debido momento Dios va a aparecer y va a avergonzar a aquellos que hoy nos están señalando. Nunca Dios, por favor atesora eso. Si tú te puedes llevar esto en tu corazón, yo estoy satisfecho. Nunca Dios va a reír cuando yo estoy llorando. Conozcamos a Dios. ¿Qué padre disfruta cuando un hijo está triste o de luto? Cuando usted llora, nunca Dios ríe. No podemos quedarnos toda la vida, eso sí te lo voy a decir, te lo voy a recetar esta mañana. No puedo quedarme toda la vida en el dolor. Jesús está a nuestro alcance. Donde hay un golpe, donde hay dolor, tengo la posibilidad de encontrarme con Jesús. Por lo tanto, dígale al que tiene a su lado, vamos al mensaje. En 15 minutos estoy terminado. Dile, en 15 minutos ha dicho que termina. No, voy a terminar. Lucas, capítulo 10. Te voy a contar una historia que la habrás leído infinidad de veces. Espero sorprenderte. Dice Lucas capítulo 10 del 30 al 37. Respondió Jesús. Dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y darle golpe, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba. Y cuando lo vio, tuvo compasión y acercándose, se levantó,
le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ella, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo. Di conmigo, cuídalo. Y dice la palabra, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, te lo pagaré. Dice, ¿cuál de estos 3 piensa tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vamos a la narrativa. La narrativa es la siguiente. Jesús nos enseña a un hombre en el contexto geográfico que bajaba de Jerusalén a Jericó, donde aparece y se encuentra unos asalteadores que le dan una paliza, se queda arrumbado, golpeado y prácticamente medio muerto. La historia del buen samaritano. ¿Estás conmigo? Y pasó el buen samaritano. Es bonita esa canción. Pasó un levita, pasó de largo sin tenerlo en cuenta de lo que estaba aconteciendo en aquel lugar. Pasó un sacerdote que no lo consideró dicha situación y pasó de largo. Y llegó el buen samaritano. Dice que el cual hizo un alto en el camino y lo atendió. La gran pregunta para nosotros esta mañana, ¿cuál de estos 3 tú crees que fue el intérprete correcto de la ley? Esta historia se escribió y la deja en la narrativa de la palabra de Dios para que podamos aprender, no a juzgar esa situación, sino que podamos aprender a practicar misericordia y a la vez también aprender acerca de la justicia de Dios, que para nada a veces tiene que ver con nuestra propia justicia. Otra perspectiva. Dile al que tiene a tu lado, otra perspectiva. Dios nunca nos va a pedir misericordia sin antes vernos mostrado misericordia. Nunca pidamos algo que primeramente no lo hemos practicado nosotros. Y Dios nos deja un ejemplo claro acerca de lo que es una verdadera misericordia. Dice, nadie puede mostrar amor sin antes verlo experimentado con el amor de Cristo, derramado y recibido sobre cada uno de nosotros. El ADN de Jesús, ¿cuál era? El ADN de Jesús era misericordia, amor y justicia. Misericordia, amor y justicia. No quiero que te quedes solamente en un pensamiento de justicia como la tuya y como la mía, porque no tiene nada que ver acerca de la que él practicaba. La aplicación es, ¿qué tal si hoy por unos minutos nos vemos tú y yo como al que golpearon? Que podamos encontrarnos también hoy con el buen samaritano, en otras palabras, con Jesús. Que podamos entender que nuestra vida le importa muchísimo y no le importa a Jesús lo que Satanás pueda decir de cada uno de nosotros. Le importa muchísimo a nuestra vida. En base a lo que yo he leído, quiero sacar 4 puntos rápidos. El primero es caída. Quiero decirte algo, iglesia. No tengas miedo a caerte. Forma parte de nuestro camino y de nuestro peregrinaje. Si crees que vas a salir de este lugar y no te vas a caer, te vas a equivocar. Nos vamos a caer. Dile al que tiene a tu lado, nos vamos a caer. Pero cuando uno se cae, tiene que intentar de hacerse el ¿qué? El menos daño posible. ¿Estás conmigo? Dice Lucas capítulo 10. Yo no le tengo miedo a caerme, le tengo miedo a hacerme daño. Recuerdo una vez, hace 2 añitos y pico, cuando estaba un poco más hermoso. Y fui a jugar un partido de fútbol y yo me agaché a coger una pelota y me caí para adelante. Y yo dije, papá, esto va en serio. Me lastimé el hombro. Lucas capítulo 10 dice, respondió Jesús, dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y darle golpe, se fueron dejándolo medio muerto. Yo no sé lo que a ti te ha pasado, lo que te rodea, pero no te asustes. Dice que este hombre se encontraba bajando de Jerusalén a Jericó. Geográficamente es una bajada. La escena dice que estaban también el levita, el sacerdote, que también seguramente habían subido a presentar sacrificio y ofrenda. En aquel contexto era obligatorio que 3 veces al año ellos subieran a poder presentar ofrenda y sacrificio, a renovar sus votos. Y probablemente el hombre que era golpeado venía contento de poder haber llegado hasta aquel lugar y ver dado su sacrificio, ofreció su sacrificio, ver renovar sus votos y ver depositado su ofrenda. Era el contexto que estaba viviendo. Probablemente no, la historia no dice si era papá, si era esposo, si tenía hermano, pero seguramente este hombre iba feliz
para poderse encontrar con lo suyo, de que había hecho lo que tenía que hacer. Y evidentemente el levita y el sacerdote también vendrían de Jerusalén camino a Jericó de presentar ciertos sacrificios, ciertas ofrendas y renovación de votos. Ahora bien, dice que este hombre estaba en el punto que estaba medio muerto. Volvía, el hombre que fue golpeado volvería con un corazón de avivamiento, volvería motivado, volvería entusiasmado. Pero la pregunta para ti, con todo mi respeto, ¿qué es lo que nos ha golpeado? ¿Qué es lo que nos está dejando en el suelo? Porque hemos dicho que por unos minutos nos íbamos a ver como ese hombre. No sé si es la enfermedad, no sé si es la situación de un hijo o una hija, no sé si es la situación de un luto, no sé si es la situación de un matrimonio que no funciona. No sé si es la situación de que te puede rodear a nivel empresarial, pero yo quiero decirte algo. Dice Ezequiel capítulo 37, había un valle de huesos secos donde nadie tenía esperanza. Dice que sobre ese valle sopló aliento de vida y no solo vino vida, sino que reconfortó aquella situación y la transformó totalmente en lo contrario. No sé si perdiste tu pasión, no sé si estás enredado en pecado que no logra abandonar. No sé de qué manera estás viviendo, en bendición o en maldición. No sé si estás viviendo herido, estás viviendo golpeado. No sé cómo estás viviendo, pero yo sí tengo algo para ti esta mañana. Y es que Jesús quiere encontrarse contigo. Y cuando estamos metidos en problemas y esperamos la ayuda de personas que nos llamen, que nos atiendan, pero de repente no aparecen, puede ser que en diferentes estaciones de dolor, de tristeza, de luto, esperemos que aparezcan ciertas personas para ayudarnos, para animarnos, pero la realidad es que andan demasiado ocupados y no llega nadie a nuestra situación. Ellos venían de Jerusalén, los cuales pasaron de largo. Y podemos juzgar al levita y podemos juzgar al sacerdote. Gente que espera que estén por ti y no lo estarán. Y a veces tú y yo esperamos demasiado de las personas, pero tengo algo para ti. No te amargues. No los juzgué, y ellos también pueden estar pasando por diferentes problemas de situación. Nadie, he escuchado predicar acerca, he escuchado este mensaje muchas veces, pero nadie me ha dicho que puede ser que la situación del levita, la situación del sacerdote pudiera hacer que fuera también grave. Probablemente pudiera tener una mujer en la cama, probablemente pudiera tener un familiar muriéndose, probablemente iban con cierta prisa, por lo cual no pudieron pararse con ese hombre que estaba golpeado. Pero tengo que aprender a no juzgar a aquellos de los cuales yo espero una llamada o espero una atención. ¿Estás conmigo? Ahora bien, entendamos esto. En muchas ocasiones, dile al que tiene a tu lado, en muchas ocasiones, esto se va a poner bueno. Dios nos mete en una situación como esta, no para que tú y yo juzguemos al levita o juzguemos al samaritano. La historia no es que tú y yo tengamos el derecho de juzgar al que te llamó, al que no te llamó, al que te visitó, al que no te visitó. La historia es, Jesús quiere encontrarse conmigo de nuevo. Hay una historia en 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, léanlo en casa. David estaba muy angustiado porque la gente querían apedrearlo. David venía de una conquista. Venía de un triunfo, y cuando llega al lugar de destino se da cuenta de que el lugar donde él estaba había sido incendiado, se habían llevado sus esposas, habían arrestado sus hijos, y ahí en medio estaban todos aplaudiendo a David. Pero cuando llegan ahí minutos más tarde, los mismos que aplaudían a David querían aniquilar a David. ¿Qué es lo que aprendió David? A fortalecerse en el Señor. El dolor y la tristeza y las situaciones nos tienen que llevar a aprender a fortalecernos en el Señor. Cuando estamos en medio del dolor, buscaremos responsabilizar a otro, pero no es concretamente lo que debo de hacer bien, lo que debo de hacer o lo que debería hacer. Más bien debo de aprender a fortalecerme en el Señor. Una frase diabólica. Yo no espero nada de nadie. Como si fuera sanador para mi alma. Yo espero, dile al que tiene a tu lado, yo espero todo de ti. Pero si no me lo da, no te voy a juzgar. Es bueno que aprendamos a volver a confiar. Tenemos que confiar. Es bueno que aprendamos a no amargarnos. Perdonar es el camino a la libertad y la bendición. Amar es el camino a la libertad y la bendición. Proverbio 25:20.
No ahogue tus penas con canciones melancólicas. Yo me pongo negro cuando entro en el Instagram y veo cómo personas utilizan cualquier canción. Yo por años he dicho, he medio aceptado, bueno, a él no le afecta. He descubierto Proverbios. Mira que lo he leído veces, pero estos días se me ha encendido una bombilla. Cantar canciones alegres a quien tiene el corazón afligido, dice Proverbios, no yo, es como quitarle a alguien el abrigo cuando hace frío o echarle vinagre en una herida. Se acabaron las disputas si la música es cristiana o la música es del mundo. Ahí la tienes, Proverbios 25, 20. Tu refugio no tiene que ser la melancolía que te alimenta. Tu refugio tiene que ser, yo tengo en medio de una caída, en medio del dolor, que fortalecerme y aprender a fortalecerme en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La segunda enseñanza es vino y aceite. Lucas capítulo 10 del 33 al 34, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Dice, y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ella y poniéndola sobre su propia cabalgadura. Dice, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Todo esto hace Jesús conmigo, en los momentos de golpe y en los momentos de dolor. Él viene a mi vida y no solo me abraza, sino derrama vino sobre mi vida y también aceite. El salmista capítulo 104, del 15 al 16, dice, vino para que se alegren. Aceite de oliva para aliviarle la piel y pan para que se fortalezcan. Los árboles del Señor están bien cuidados, los cedros del Líbano que plantó. ¿Vino para qué? Para que nos alegremos. Aceite para aliviarnos y pan para fortalecernos. Este tercer punto debería de ser aceite, pan y vino. Mi mente se quedó corta. Entonces, el vino en ese contexto era antiséptico, para que no hubiera infección. El aceite era para prevenir que una herida fuera expuesta y fuera infectada. Y el pan era para fortalecernos. Era pan de verdad, no el de ahora. Harina madre. El ejemplo, la definición es que tu vida le interesa a Jesús. Yo quiero que te vayas de esta mañana sabiendo de que tu vida le interesa a Jesús. Él nos cuida, hermano. ¿Cómo está todo? No tiene por qué estar en victoria, bendecido y prosperado. Eso es una máscara llamada religión. ¿Cómo está todo? No tiene por qué estar todo bien. Porque si yo llego y le digo a mi hermano, oh, estoy mega preparado, me hubiera perdido la oportunidad de que mi hermano me hubiera tenido en mente toda la semana. Lo he tenido amargado toda la semana, pensando en el examen mío. Si le soy sincero y transparente, voy a recoger una cosecha de bendición. Estoy contigo. Ánimo. Está aguantándome los brazos. Estamos tirando juntos. Por eso es importante de no camines solo, estamos juntos. ¿Cómo está todo, hermano? Estoy en problemas. Estoy en esta situación. Ora por esta situación. No tienes todo que estar en óptimas condiciones para decidir o para informar de que, oh, vaya madurez. No. No estamos, nosotros estamos metidos ahora, venimos días muy difíciles con el papá de mi esposa. Ahora estamos viendo la punta del iceberg. Nuestro nivel de alabanza, nuestro nivel de adoración, nuestro nivel de compromiso no bajó, aumentó, porque aprendimos a fortalecernos en el Señor. No tenemos que mostrar que todo está bien. En estos días hablaba con una hermana y ¿qué tal? Pues sí, ha hecho un golpe. Pues sí que ha hecho un golpe, claro. Claro que ha hecho un golpe. No hay miedo a decir, un golpe. No pasa nada. No tengo por qué fingir, porque yo he aprendido en estos 10 últimos años, identifico la voz de Satanás, identifico la voz del Espíritu Santo y a Dios le importo por quién soy, no por lo que yo hago. ¿Bien? No tenemos que mostrar que todo está bien. Muchos viven en adulterio con una máscara ocupada o puesta. Otros piden prestado y no pagan. Otros roban en sus trabajos. Otros contaminan el corazón de los débiles. Más bien arrepiéntete y pida ayuda para salir de ahí. ¿Estás conmigo? ¿Por qué salir de ahí? Porque hay pan, hay vino y hay aceite para nuestras vidas. Amén. Y el tercer punto, mesón. Yo sé que ya esta palabra está pasada de moda, pero en la época donde yo era un niño, mi papá decía, el domingo vamos a ir a comer al mesón. Eso te ponía los vellos de punta, hermano. Eso era vino, pan y aceite. Dice Lucas capítulo 10,
Versículo 34, acercándose, lo vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ella, la primera parte que te he leído. Y dice, y poniendo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Y esta parábola, en muchos momentos nos quedamos en el momento del aceite, en el momento del vino. ¡Wow! El sacerdote era un héroe, cuidó al hombre. Vamos a profundizar un poco más esta mañana y vamos a terminar rápido. Jesús, me imagino a Jesús preguntándole a su papá, a la situación de su nacimiento, al esposo de María. ¿Por qué tuve que nacer en un lugar pequeño? Y el tema no era económico. Yo enseño de que José, el esposo de María, no era un hombre pobre, era carpintero, y en aquella época era el herrero y el carpintero los que eran promocionados y los que eran fuertes en ese contexto. El tema era que había un rey que quería matarlo. Y eso repercutía en el lugar que Jesús tenía que nacer. Escucha bien, para que vea que es importante el lugar que yo frecuento y el lugar donde Dios me quiere plantar. Jesús desde niño aprendió la importancia del lugar donde yo soy plantado. ¿Dónde plantaría usted un buen olivo? En una buena tierra. ¿Dónde plantaría una buena cosecha? En una buena tierra. El lugar donde yo estoy plantado es importante. Y Jesús tiene un lugar donde quiere plantarnos y donde Él quiere sentarse con cada uno de nosotros. Tras atenderlo, tras poder el sacerdote atender al hombre herido, dice que de ahí lo transportó a un mesón. Cuando Jesús se acerca a mi vida y Él puede derramar vino, puede untar aceite sobre mi vida y puede traer pan para fortalecerme. Él no solo me deja ahí, sino que Él me transporta a un lugar, a una mesa, a un mesón donde Él se quiere sentar conmigo. ¿Por qué se quiere sentar conmigo? Porque Él quiere cuidarme en un ambiente de confianza y de seguridad. Por lo tanto, sí importa el lugar en el cual yo me siento. Él quiere que tú y yo nos sentemos en el mesón, porque Él tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros. Jesús no dijo que muera en el camino. Había un lugar donde necesitábamos sanidad, donde necesitábamos ser renovados y un lugar donde necesitábamos ser fortalecidos. Para mí ese es el lugar del mesón. El lugar donde ya nuestras heridas están sanadas, ya nos hemos levantado de la caída, ya nos han limpiado del dolor de lo profundo del corazón. Pero no nos dice, hey, vete y haz la misión y a ser discípulo. No, lo primero que hace es que me lleva a un lugar donde Él se quiere sentar conmigo. Y Lucas capítulo 10 dice, versículo 35, esto es lo que nunca he escuchado. Al día siguiente, sacando 2 denarios, era la moneda que había en ese contexto, se lo dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo de que él cayó en manos de los salteadores? Volvamos al mesón. Dile al que tiene a tu lado, volvamos al mesón. Nos hemos levantado, vino, aceite y pan. Estamos fuertes, hay un lugar para nosotros y ahora Él no nos dice, llegó las 12 de la mañana y que te tienes que volver corriendo a ir y a ser discípulo. No. Él saca 2 denarios, el sacerdote. Paga la primera noche y parte de del segundo día. Y le dice, a partir de ahora, todo lo que Él necesite, usted cuídelo, que cuando yo regrese, yo lo pagaré. Nos deja en un lugar el tiempo necesario para que seamos fortalecidos. Cuidado y valorado. Entonces, Jesús no nos abandona en medio de mis procesos, tus procesos de sanidad, de renovación y fortalecimiento. Dice, ahí Él pagó y si quedó algo pendiente, cuando yo vuelva, Él dice que lo abonará. Jesús está en nuestro pasado, Jesús está en nuestro presente y Jesús está en nuestro futuro. Y dice, luego en esa historia hay un diálogo. Dile al que tiene a tu lado, diálogo. El mesonero era importante. Dile, el mesonero era importante. ¿Y cómo te sientes cuando tú llegas a un mesón y te atiende alguien? Bien. ¿Cómo te sientes? Wow. No me quiero ir de este lugar. Y figurativamente, el mesonero para mí, aquí va la perla, representa al Espíritu Santo, el que nos cuida en los momentos de debilidad, reposo y restauración.
Y hay situaciones que Dios permite que desaparezcan los que están cerca mía para que Él nos pueda ayudar. Y te hablo con herida en mi corazón de verme tenido que despedir, incluso de personas a las cuales he amado y he valorado a lo largo de mi tiempo. Dios sabe que uno de los días más de luto que yo he enfrentado en el ministerio es cuando tuve que despedirme de mi padre ministerial, la persona que era mi pastor en ese momento, por situaciones. Toda mi confianza estaba figurativamente en un hombre. Ahora fui llevado en medio del dolor, vino, aceite, pan, y me colocó en la mesa. Y cuando me colocó en la mesa, vinieron mis mejores días. No porque estaba mal, simplemente porque estaba en mejores manos. Y Él empezó a cuidarme. Y Él estaba enfrente. Disfrutemos de esta comida. Presente, pasado, presente y futura. Y el salmista capítulo 3, versículo 3 dice, mas tú, oh Señor, eres escudo alrededor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cuando aprendemos eso, nos metemos en una atmósfera de avivamiento, iglesia. Mateo, capítulo 6, versículo 26. Mira las aves del cielo. ¿Y qué quiere el Señor con las aves del cielo? Que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Y sin embargo, tu Padre, la palabra dice vuestro Padre. Y yo sentía tu Padre, nuestro Padre celestial, las alimenta. Y decía la pregunta en la palabra, ¿no eres tú, amado Domi, más valioso que todo eso? Dice la palabra, ¿no sois vosotros de mucho más valor que ella? Si estás en este lugar por primera vez, si estás en el online, lo único que me queda decirte, acepta eso en tu corazón. No te prometo que todo va a ser fácil, pero te prometo de que con Jesús todo es diferente. Un aplauso al Señor, al Rey de Reyes. Amén.